Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa, segundo capítulo de Viva el Cine con Carlos Rejano. El otro día estábamos hablando del aniversario número 100 del Jorobado de Notre Dame, pues ahora venimos con el aniversario número 95 de, no una película, sí de un cortometraje, pero muy importante, que es Steamboat Willie, del año 1928, conocido en español como Willy y el barco de vapor o El botero Willy. Dirigido por Walt Disney y por Ub Iwerks. Por eso es importante. Ya estamos hablando de Disney, ¿no? Es el tercer cortometraje que hace Disney, en el que aparece la gran figura de Mickey Mouse y de Minnie Mouse, ¿vale? Pero ¿por qué siendo el tercer cortometraje es el más importante o más destacado? Tenemos dos cortometrajes que son mudos, del mismo año, de 1928, meses antes, que es Plane Crazy y The Galloping Gaucho, ¿vale? Pero este tercero, ¿por qué es importante? Por dos motivos, y vamos a comentarlos a continuación. El primero de ellos es porque es historia del cine absolutamente. Porque es el primer cortometraje animado con sonido, ¿vale? Disney, que es un auténtico innovador, que ahora veremos también por qué es un innovador, vio la película el año anterior de Jazz Singer, ¿no? El cantante de jazz, que fue o es considerada la primera película sonora, o por lo menos en parte es sonora la película, ¿ya? Estaba obsesionado con esa idea, él era un innovador, quería meterse en el tema del sonido y en ese momento empieza a hacer cortometrajes y es en este tercero en el que el sonido se hace evidente y podemos considerar Steamboat o el botero Willy, ¿no? El botero Willy, podemos considerarlo como el primer cortometraje animado con sonido sincronizado y con banda sonora postproducida propia, ¿vale? En el que incluso no solamente hay un par de temas de banda sonora, sino también incluso algún diálogo, ¿no? Entonces, por ese motivo es trascendental esta obra, no solamente en Disney, no solamente para Walt Disney, sino en la historia del cine, ¿vale? Es un antes y un después. Esto nos lleva a la otra parte, porque es importante, porque gracias a que tiene sonido, este cortometraje se empieza a exhibir antes de las películas de la época, ¿no? Logra distribución comercial, que era algo que no se había logrado antes con un cortometraje de Walt Disney. Entonces empieza a hacer esa distribución y esa exhibición del cortometraje en las películas. Antes de las películas lo empieza a ver el público y se empieza a hacer popular. Y empieza a ser más famoso incluso que las propias películas. Entonces empieza a coger esa popularidad, ese personaje de Mickey Mouse, que hasta el día de hoy pues es como el gran ícono de la cultura popular, ¿no? Desde el punto de vista del cine, que empieza como algo cinematográfico, pero que se distribuye ya a cualquier área de la vida, ¿no? ¿Por qué es también tan importante este film? Porque inicia toda una carrera de cortometrajes dentro de esta, digamos, compañía Disney que va a desarrollarse en las próximas décadas, en el que durante los años 30, 40 hasta inicios de los 50 estamos hablando de que hace más de 100 cortometrajes. Es un éxito total la figura de Mickey y también es innovador porque más allá de este cortometraje que es del que estamos hablando, en el año 35 empieza incluso a hacer experimentos con el color Walt Disney. O sea, fíjense la importancia por un lado del sonido, cómo aboga por el sonido cuando nadie estaba abogando por el sonido en ese momento, y en los años 30 se lanza con el color cuando realmente a partir de los 50 empieza el color a tener cierta popularidad, ¿no? Y se empieza a trabajar desde la industria. Entonces es un personaje muy importante, Walt Disney, dentro de la historia del cine. Este Steamboat Willie es muy importante también. Incluso, si seguimos hablando de innovación interesante, y ya para concluir, ojo con esto, es una referencia interesante que tiene este cortometraje a una película de Buster Keaton,
anterior, obviamente, al cortometraje, que es Steamboat Bill Jr., que lo pueden ver perfectamente, está en internet, la pueden buscar la película, y es un pequeño homenaje. O sea, podríamos hablar incluso que Walt Disney es un posmoderno también, ¿no? Porque empieza a hacer referencias a películas cuando todavía eso era algo muy muy novedoso que no se desarrolla hasta pasado medio siglo después, ¿no? En este, digamos, finales del siglo XX, en el que se empieza a hablar del cine posmoderno con referencias a otras películas de una manera muy obvia, ¿no? Pues en este caso, Steamboat Willie es también una referencia postmoderna a la película de Buster Keaton. Así que nos encontramos con una pieza clave en la historia del cine y que cumple 95 años y que es fundamental para entender lo que es Mickey, lo que es Disney y la importancia del cambio del cine mudo al cine sonoro. Conmigo terminamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Que guíe sin límites, sin decirme que guíe sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites.